Buenas tardes. Con esta charla virtual, la vocalía de igualdad del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía cierra las actividades en torno al 8 de marzo. Recordaréis que tuvimos ya una conferencia con Yolanda Domínguez sobre estereotipos de género y hoy hemos querido abordar otro tema que como periodistas nos importa muchísimo, muchísimo, y es si la sociedad es consciente y los medios de comunicación somos conscientes también y lo trasladamos a la sociedad del peligro de la pornografía para nuestros jóvenes y cómo esto los está socializando de manera más violenta, ¿no? Bueno, la verdad es que escuchamos recientemente a Rosa Cobo y queríamos tenerla con nosotros porque pensábamos que si hay alguien que nos puede de alguna manera iluminar sobre este fenómeno es ella. Os la voy a presentar más adelante. Vamos a ver si tenemos ya, vamos a ver si podemos saludar ya a Lola Aureoles, que es la directora general del área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Lola, ¿estás por ahí? Y si no, Fuensanta, quizá también esté Fuensanta García, porque los grupos de trabajo del Consejo Sectorial de Mujeres del Ayuntamiento de Málaga han decidido incluir en el orden del día esta actividad online. Entonces, quizá ella pueda saludarnos, alguna de las dos. ¿Estáis alguna por ahí? Si no, empiezo a contaros un poco quién es nuestra invitada hoy y cómo nace todo. Vamos a ver. No teníamos mucha dificultad en encontrar un título porque estábamos conscientes de cómo había aumentado la violencia contra las mujeres en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, cuando hablé con Rosa, Rosa me dijo, ella me sugirió varios nombres y decidimos llamarle a esta charla el impacto social de la pornografía, la normalización de la violencia contra las mujeres. Y es que, bueno, la pornografía lamentablemente está sirviendo pues para marcar la pauta de comportamiento de muchos jóvenes, ellos pues llevando la violencia que observan a sus relaciones sexuales y ellas aceptando el papel de sumisión para adaptarse a las necesidades masculinas. Bueno, una manera terrible de socializarlo tanto a jóvenes, a chicos como a chicas en estereotipos antiguos y desfasados. Y bueno, y se sabe además que el 90% de los adolescentes consumen pornografía a través de Internet. Hoy se ha presentado en Málaga, en la sede precisamente de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas, el barómetro que elabora cada año el Consejo Audiovisual de Andalucía. Un dato que me ha sorprendido es que el 80% de los padres de adolescentes aseguran que sus hijos no consumen pornografía. Es decir, yo creo que la mayoría de los padres no son conscientes del peligro de la pornografía, del peligro que puede hacer en las pautas de comportamiento de cara al futuro de los niños y de las niñas, porque además los niños y niñas cada vez acceden en una edad menor a la pornografía. ¿Quién es Rosa Cobo? ¿Quién nos va? Bueno, la conocéis todos y todas sobradamente. ¿Quién nos va a hablar esta tarde? Pues ella es profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña, es presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, es directora de Atlánticas, una revista de estudios feministas, una revista internacional de la Universidad de A Coruña. Y bueno, el último libro publicado es Pornografía, el placer del poder, y entre los libros anteriores que tiene caben destacar varios. La prostitución en el corazón del capitalismo, por ejemplo, hacia una nueva política sexual, breve diccionario del feminismo, fundamentos del patriarcado moderno, Jean-Jacques Rousseau. Bueno, ha dirigido un proyecto nacional sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer. Ha impartido cursos y conferencias sobre teoría feminista en España y en casi toda América Latina y ha recibido numerosos premios. Uno de ellos, el premio Carmen de Burgos, otorgado por la Universidad de Málaga por un artículo que se publicaba en 1997. Tiene otros muchos. Destaco algunos. El premio a la igualdad de Ernestina Otero del Ayuntamiento de Vigo, el premio Comadres de Oro de la tertulia feminista Las Comadres de Asturias, el premio 8 de marzo por la Sarsa de Dones de la Marina Alta, el reconocimiento al pensamiento feminista de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género o el premio Seneca Falls, otorgado por el Ayuntamiento de Siribella. Esta es Rosa Cobo, bueno, un currículo abreviadísimo, porque si dijéramos todo lo que ha hecho en su trayectoria profesional nos tirábamos aquí la tarde entera. Rosa, yo no sé si ya está por ahí, si tenemos a las Teresa, estoy yo por aquí.
Lola, Venga, muy bien. perdonad, disculpad. ¿Qué Está tal? ¿Cómo también estamos? Almudena conmigo, que está por aquí. Buenas tardes. Vale, estáis las dos. Almudena Bueno, Ramos y Lola Urioles, directora general del área de igualdad. sí. Pues primero salúdanos y luego le damos paso a Rosa Cobos. ¿Te Eso, solo parece? muy breve, porque justo coincide que esta tarde estábamos, bueno, y le habíamos comentado a Teresa en los grupos de trabajo del Consejo Sectorial de las Mujeres, estábamos abajo en el salón de actos y hemos subido porque abajo no había conexión y solamente, pues bueno, entre todas las actividades, no por ser la última de las actividades que tenemos en torno al 8M, que han sido muchas, no deja de ser también muy importante. Yo quería pues dar las gracias a Teresa por la iniciativa y por todas las actividades que la asociación que dirige ha estado colaborando con nosotros en este 8M, y a Rosa, pues a Rosa Cobos, darle la bienvenida, que creo que Teresa te ha hecho una presentación, como bien dice, escueta, pero hay muchas más cosas que decir, pero bueno, creo que es muy importante. Me decía Santi que han sido muchas las mujeres que esta tarde se han inscrito en esta sesión telemática, con lo cual, pues bueno, el tema es de máximo interés y nos quedaremos un ratito en el tiempo que podamos, porque también es de muchísimo interés para nosotras. Y nada, agradecer por supuesto la colaboración y que sea el comienzo de muchas más, Rosa, también, que contemos contigo en otras ocasiones. Así que nada, encantada de saludaros. Gracias, Lola. Bueno, el área de igualdad del ayuntamiento nos financia esta actividad, por tanto, nuestro más agradecimiento. Y ya, bueno, sin más, Rosa, adelante con esa charla que tanto estamos esperando. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, no podría ser de otra manera, quiero agradecer al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, de una manera muy particular a Teresa Santos, a todas quienes estáis ahí y de una manera muy especial a las que sois amigas, que veo alguna que otra cara por ahí, por supuesto al Ayuntamiento de Málaga por financiar este acto, a María Almudena por estar ahí. Bueno, voy a comenzar diciendo algo que sabemos, pero que solamente lo quiero poner palabras para ir empezando, y es que la pornografía tiene muchos efectos, efectos simbólicos, efectos reales, materiales, sobre la cultura sentimental, sobre la cultura emocional, sobre la cultura sexual de generaciones de consumidores. Y lo que es mucho peor, aunque académicamente no es demasiado correcto decir una frase de lo que es como esta, ¿no? Lo que es muchísimo peor, pero creo que sí podemos señalar que la pornografía tiene efectos de una manera muy significativa sobre chavales, sobre chicos y chicas que tienen 13, 14, 15, 16 años y que van a contribuir a configurar su imaginario sexual. Y no solamente su imaginario sexual, sino también su imaginario emocional. Y esto es lo que es más preocupante, y lo es preocupante. Yo trataré de dar algunos elementos a lo largo de mi intervención, pero es la fuente fundamental de preocupación que he tenido yo. Antes de comenzar, quería deciros que cuando yo me puse a investigar sobre pornografía, lo hice de una manera natural porque muy pocos años antes había estado investigando sobre prostitución. Y la prostitución y la pornografía son las dos caras de la misma moneda. Entonces, de alguna forma, fue bastante natural que yo hiciese que sacase ese hilo, ¿no? y que lo trabajase. Cuando me puse a trabajar sobre prostitución primero y sobre pornografía, yo lo que tenía en la cabeza era cómo la prostitución y la pornografía, cómo la industria de la explotación sexual son una fuente inagotable de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, cuando yo pensaba en la prostitución y en la pornografía, pensaba en las mujeres. Cuando terminé de hacer el libro sobre pornografía, ya no pensaba solamente en las mujeres, sino que pensaba en las chavalas, en las crías y también en los críos, en los chavales, ¿no? Porque por supuesto que los efectos que tiene no son lo mismo sobre ellas que sobre ellos, pero me parece que
está configurando una manera de establecer relaciones entre hombres y mujeres, de momento entre chicos y chicas, que va a tener unos efectos de tal manera que yo creo que lo peor aún no ha llegado, lo peor está por llegar. Y yo creo que lo veremos por una razón fundamental, por el consumo masivo de pornografía. Los adolescentes, prácticamente el 90% de los adolescentes consumen pornografía. De ese 90% de adolescentes que consumen pornografía, las 2/3 partes son chicos y una tercera parte son chicas. ¿Por qué digo que lo peor está por llegar? Bueno, en primer lugar porque el consumo es masivo, en segundo lugar porque la pornografía es ese tipo de realidad en la cual, de realidad social, en la cual los contenidos se tienen que ir endureciendo progresivamente, porque es la única manera de que esos consumidores sigan obteniendo los niveles de excitación sexual que están persiguiendo y que los primeros vídeos pornográficos les han proporcionado. Por lo tanto, la primera idea, sobre todo, las dos primeras ideas son que la pornografía se consume masivamente por varones y que las mujeres, las chicas que consumen pornografía, son de momento aún una minoría. Y la segunda idea, que otra vez que quiero, ¿no?, colocar, es que lo peor está por llegar y tenemos una prueba que es irrefutable. La prueba es que están aumentando los delitos de agresión sexual, sobre todo entre la población más joven, bueno, entre los chicos, ¿no?, más jóvenes, que son los agresores. Y no solamente eso, sino que la tasa media de edad en la que se produce la primera agresión sexual también se está cortando. Cada vez son más jóvenes quienes, en fin, no será que no estamos recibiendo mensajes sobre los efectos que está teniendo la pornografía. Los estamos recibiendo, lo único que tenemos que hacer es querer darles una solución y querer interpretarlos. La pornografía ha crecido en medio, bueno, para decirlo de otra manera, la pornografía impregna toda la cultura contemporánea. Si miramos la publicidad, si miramos las series, ¿no?, de televisión, bueno, de las plataformas, si miramos cine, teatro, los vídeos musicales, bueno, lo que vemos es la enorme influencia que tiene el imaginario pornográfico sobre las industrias culturales. Y todo esto creo que es importante señalar cómo la pornografía está creciendo en medio de un clima ideológico que exalta el relativismo cultural, es decir, yo tomo las decisiones que me parece son convenientes para mí, en el que el yo, en el que la subjetividad de los individuos, en este caso de los individuos varones, son los que marcan aquello que es aceptable o no es aceptable, y lo aceptable está en función de los intereses del individuo. Bueno, este tipo de cultura está muy vinculada a la cultura de la posmodernidad. Pero a mí lo que más me interesa de todo esto es lo siguiente. La pornografía está creciendo, ha crecido y sigue creciendo en medio de un viento ideológico que consiste en que se ocultan, se silencian las estructuras de poder y se sobredimensionan los intereses, los sentimientos de los individuos, los intereses de los individuos. Y esto es algo enormemente relevante, porque si decidimos que la pornografía no tiene una dimensión y un carácter político, si pensamos que la legitimación de la pornografía depende en exclusiva de cuáles son los deseos de los individuos, estamos muertas. Y cuando digo que estamos muertas, lo digo en un sentido no literal, lo digo, por supuesto, en un sentido figurado, ¿no? Como igual decía aquello Ayuso, ¿no?, de la izquierda está muerta, matadlos, ¿no? No sé si ella lo decía en un sentido figurado, pero yo desde luego lo digo en un sentido no literal.
Mirad, a mí lo que me interesa de la pornografía no es aquello que es autoevidente. Lo que me interesa de la pornografía no es aquello que se ve a primera vista. Lo que me interesa de la pornografía no es aquello que piensan grandes sectores de la opinión pública. Que la pornografía es un dispositivo que está orientado en exclusiva a proporcionar excitación sexual a quienes tienen dificultades para ello o a quienes necesitan más de aquello que pueden conseguir físicamente, ¿no? Yo creo que esta es una pequeña parte de la pornografía. La pornografía tiene otros significados que son mucho más profundos y son los que a mí, desde luego, me gustaría desentrañar aquí. A mí lo que me interesa de la pornografía es el subtexto, aquello que no es autoevidente. Para decirlo de otra manera, lo que me interesa es la agenda oculta de la pornografía. Y a mí me parece que la pornografía es un todo, es un orden lleno de sentido. Este orden lleno de sentido, creo que desde el pensamiento feminista tenemos la obligación de descifrarlo, tenemos la obligación de encontrar ese subtexto, eso que no es explícito, pero que sin embargo está alimentando a generaciones de consumidores. La pornografía está envuelta en muchísimas capas discursivas y quienes estáis, desde luego, en los medios de comunicación también sabéis muy bien de qué estoy hablando. Y la característica que tienen esas capas discursivas es que lo que hacen es ocultar, silenciar, no permitir que veamos el carácter patriarcal que tiene la pornografía. Porque la pornografía, el imaginario que ha constituido la pornografía no tiene los mismos efectos sobre los chicos que sobre las chicas, sobre los hombres que sobre las mujeres. No está enviando los mismos mandatos socializadores a unos que a otras. Y a poco que escarbemos, a poco que tratemos de profundizar en esos mandatos socializadores de la pornografía, enseguida vemos que esas capas discursivas tienen que ver con aquello que Catherine McKinnon llamaba el poder sexual masculino. Quiero deciros otra cosa, y es que hay muchos consumidores de pornografía que justifican la pornografía con este argumento. Quien acude a la prostitución puede llegar a cometer actos violentos con su propio cuerpo, con sus propias manos, con su propio cuerpo, ¿no? Pero sin embargo, quien está consumiendo pornografía no está realizando ningún acto que pueda ser denostado, porque en realidad no está provocando ningún daño físico. Los consumidores de pornografía, cuando les entrevistas, esta es una idea que se repite una y otra vez. Por lo tanto, esta idea lo que nos envía es a otra, y es a cómo hemos llegado a que los deseos de los individuos se conviertan en un absoluto. Es decir, los altos niveles, ¿no?, de legitimidad de la pornografía pues se fundamentan en la exaltación de los deseos individuales. Y la exaltación de los deseos individuales está profundamente inscrito en el ADN del capitalismo neoliberal y en el ADN del sistema patriarcal. Fijaros, yo quiero hacer una afirmación que puede parecer contradictoria, pero que no lo es. Creo que la pornografía no habla de sexualidad. Creo que la pornografía no habla de libertad sexual, pero al mismo tiempo, en el epicentro de la narrativa pornográfica se encuentra la sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que voy a tratar de argumentar en mi intervención es que la pornografía no habla de placer, sino que la pornografía habla de poder. A poco que se hayan visto vídeos de pornografía, enseguida, no hace falta creo que ni ver dos, viendo uno y así, elegido un poco al azar, lo que vemos es que la excitación masculina está relacionada
con el ejercicio del poder masculino sobre las mujeres, con el ejercicio de la violencia sobre las mujeres. Y por eso es por lo que creo que la pornografía no habla de la sexualidad, pero sí se alimenta de la sexualidad. La pornografía habla sobre todo, no habla del placer, habla del poder masculino. Un elemento preocupante de la pornografía es que la pornografía es un magma de significaciones. Ese conjunto de significaciones están condicionando y están socializando a nuestros y a nuestras adolescentes. Ellos porque lo consumen masivamente y ellas que lo consumen en muchísima menor medida porque tienen que responder al patrón de comportamiento y de relación sexual y afectiva que han aprendido los chavales, los varones, en la pornografía. Por lo tanto, podríamos afirmar que la pornografía es una narrativa sexual que ancla el yo en la sexualidad, pero también, y esto es una de las cosas que más me ha interesado, la pornografía es un lenguaje que transforma la masculinidad y la feminidad. Lo voy a decir de otra manera. La pornografía es un lenguaje y la pornografía es una narrativa. ¿Por qué es un lenguaje? Porque la cámara siempre trata de filmar siempre las mismas partes del cuerpo. Hay una cara que es fundamental, que es la de las mujeres. La cara masculina es mucho menos relevante. La cámara parecería que lo que está haciendo es seguir al órgano masculino, ¿no? Que se convierte en realidad en el grandísimo protagonista. Es un lenguaje porque siempre ilumina unas partes, ¿no? Pero no ilumina otras. ¿Y por qué es una narrativa? Porque las narrativas lo que hacen es contar historias. Y aunque no lo parezca, por la enorme simplicidad, vulgaridad y ordinariez de los vídeos pornográficos, en la pornografía hay una narrativa. No es que haya millones de micronarrativas, también se podría ver de esa manera. Hay una narrativa que es metaestable, que es el resultado de todos los vídeos y de todas las cosas que se cuentan en todos los relatos pornográficos. Ahora, yo quería deciros la hipótesis de la que he partido. Mirad, la hipótesis de la que he partido es esta. Bueno, yo cuando me puse a analizar, yo he hecho un análisis crítico del discurso, he utilizado esa metodología para analizar muchos vídeos pornográficos, muchísimos, elegidos un poco, uno me llevaba a otro. He entrado a analizar los vídeos pornográficos desde lugares que son muy distintos, en plataformas que son diferentes. Lo que vi, la conclusión primera a la que llegué es que los vídeos tenían un subtexto. Los vídeos querían decirnos algo. Los vídeos tenían una enorme propuesta socializadora. Los vídeos envían para quien los está consumiendo muchos mandatos socializadores a mujeres y a hombres. Y son esos mandatos socializadores a mujeres y a hombres los que están modificando la feminidad normativa y la masculinidad normativa. No para todo el mundo, aunque me atrevería a decir que sí para casi todo el mundo, pero bueno, eso ya lo podremos ver después. Cuando yo vi cuando analicé, ¿no?, todos estos vídeos pornográficos, tengo que deciros que terminé el libro en medio de la pandemia. Sin pandemia nunca lo hubiese terminado, bueno, lo hubiese terminado, pero más adelante, ¿no? Pero de pronto me vi con muchísimo tiempo. Yo comencé a ver vídeos de pornografía pues allá por el 2018 y bueno, me quedé muy impresionada porque yo no había consumido pornografía, ¿no? Pertenecía a esta generación que tenía una visión crítica de la pornografía y nunca pensamos que podríamos encontrar en la pornografía algo. Cuando lo vi me quedé muy impresionada. Al final de la investigación que hice ya no podía ver vídeos pornográficos. Ya el cuerpo me estaba enviando muchísimos mensajes de que lo dejase porque me producían un malestar de tal calibre por dentro
que, bueno, que lo dejé. Lo dejé después de que creo que ya había analizado muchísimos, ¿no? Dice Celia Amorós, tiene un concepto que se llama relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Y este concepto lo que dice o lo que significa es lo siguiente. En los momentos de cambio social, en los momentos en los que hay cambios políticos de fondo, en los que hay cambios en las élites políticas o en las élites dominantes, en términos generales, cuando hay cambios culturales y cambios económicos que son muy profundos, esa sociedad, es decir, sus élites masculinas, se hacen la pregunta de cómo tienen que ser las mujeres o de cómo son las mujeres, porque parece que a veces es como si no lo distinguiesen, ¿no? Aún creo que podemos afirmar que estamos viviendo un momento histórico que es enormemente excepcional porque un viejo mundo está agonizando y un nuevo mundo está naciendo. Entendiendo que ese mundo que está agonizando y ese mundo que está naciendo no se produce de la noche a la mañana. Esto lo explica muy bien Saskia Sassen, sino que opera de esta manera, ¿no? Las viejas instituciones y los viejos entramados institucionales, los viejos valores, pues se ven modulados o se ven transformados o se ven reformados más bien por las nuevas lógicas que se están imponiendo y las nuevas instituciones y entramados que están surgiendo tienen que adoptar lógicas del mundo antiguo para ser funcionales. Eso es lo que ocurre en todos los procesos de cambio social. La característica que tiene es que el cambio social que estamos viviendo ahora es un cambio social muy excepcional que creo que no hemos vivido un cambio de las características que estamos, del que estamos viendo ahora, que no se pueda comparar, creo que solamente se puede comparar con el cambio que significó la revolución industrial. Estamos viviendo un cambio de fondo y lo que pasa que, bueno, tenemos que tener herramientas para poder interpretarlo, pero estamos viviendo un cambio de fondo, un cambio muy profundo, un cambio económico, un cambio político, un cambio cultural, un cambio en términos generales, un cambio social. ¿Qué es lo que ocurre cuando se transforman todos los entramados institucionales y todos los entramados sociales? Bueno, cuando se producen estas transformaciones, los individuos tienen que adoptar nuevos papeles sociales. Es decir, los individuos no podemos seguir siendo los mismos en un mundo que es nuevo, sino que tenemos que adaptarnos a las lógicas de ese nuevo mundo. Bueno, pues yo la conclusión a la que llegué es que la pornografía es una herramienta fundamental para que sectores de mujeres y sectores de hombres, pero lo que más nos interesa son en este caso, ¿no? Son las mujeres, para que las mujeres supiesen que el sistema patriarcal del capitalismo neoliberal tiene una propuesta de cómo deben de ser para que sean funcionales al nuevo sistema que se está creando. Voy a adelantar que yo llegué a esta conclusión, llegué a la conclusión de que el sistema capitalista neoliberal, en alianza con el sistema patriarcal, tienen una propuesta para las mujeres. ¿Para todas las mujeres? No, no para todas. La pornografía habla para todas, pero habla de una manera muy específica para aquellas que son más vulnerables, para aquellas que son más pobres, para aquellas que no tienen un nicho en el mercado laboral, para aquellas que arrastran vulnerabilidades muy fuertes, para aquellas que no tienen formación cultural ni cualificación profesional y que van a recibir el mensaje de que la pornografía y la prostitución es un nicho laboral al cual se pueden subir y pueden obtener grandes beneficios, ¿no? Ese es uno de los discursos que estamos escuchando. Yo creo que esta propuesta que tiene el sistema capitalista, el sistema patriarcal o el sistema neoliberal y patriarcal es convertir a sectores de mujeres que están en la parte de abajo de la pirámide social,
que una grandísima parte de ellas están en países del sur, en países que, por cierto, Occidente ha inferiorizado culturalmente y ha explotado y sigue explotando económicamente, porque estas cosillas no tienen poca relevancia, son enormemente importantes. Bueno, pues yo creo que la propuesta es convertir a sectores de mujeres en servidoras sexuales. Y yo creo que la prostitución y la pornografía, que están constituyendo un sector enorme, ¿no? Es una economía ilícita prácticamente en su totalidad, tienen esa propuesta. Y la pornografía explica muy bien cómo ser una servidora sexual. Y los varones aprenden muy bien a través de la pornografía cómo las mujeres tienen que ser servidoras sexuales. Por supuesto que no van a ser lo mismo las mujeres que ocupan los espacios de la pornografía y de la prostitución que las novias o las parejas o esas relaciones sexuales ocasionales. No es exactamente lo mismo, claro que no es lo mismo, lo sabemos muy bien, pero unas lo van a padecer de una manera y otras lo van a padecer de otra. Y esto es importantísimo. Es que el capitalismo y el sistema patriarcal solamente tienen la propuesta de que las mujeres, de que haya sectores de mujeres que sean servidoras sexuales. Yo creo que no. Yo creo que también tienen la propuesta de que haya servidoras reproductivas. Y ahí están los vientres de alquiler, por supuesto. Y no solamente los vientres de alquiler, sino todos estos mensajes que estamos recibiendo las mujeres de que no se es una mujer en condiciones si no se tienen hijos, que no se es una mujer en condiciones si no se hace en realidad de la maternidad prácticamente una especie de trabajo, ¿no? Una especie casi de vocación, ¿no? Y a mí me irrita profundamente algunos anuncios, ¿no? Y algunas imágenes con las que son bombardeadas chicas, ¿no? Como mi hija que tiene 20 años y que esto se ha convertido en realidad ¿no? En el alimento cotidiano. Bueno, creo que también el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal tienen la propuesta de que sectores de mujeres se conviertan en servidoras laborales, porque si no, ¿cómo podríamos entender cómo las maquilas más descualificadas son las más feminizadas? Y cómo hay sectores económicos que son los peores pagados, los que tienen peores condiciones, que solamente están ocupados fundamentalmente por mujeres. Y por supuesto que hay una propuesta de que hay otros grupos de mujeres que se conviertan en servidoras domésticas. Y si no, ¿cómo podríamos explicarnos esta especie de esclavitud semivelada que exporta mujeres de países del sur a países del norte para que, eh, para que en unas condiciones de semiesclavitud se ocupen de trabajos de cuidados y se ocupen de trabajos domésticos y reproductivos? Bueno, yo creo, adelanto, ¿no?, como la hipótesis de la que yo partí era este relevo en las heterodesignaciones patriarcales y cómo desde la pornografía y desde la prostitución, no solo, pero como hablamos de pornografía, hay una propuesta de constituir un nuevo orden de designaciones sobre las mujeres. Esta es, digamos, la idea fuerte. Las chicas jóvenes que van a los institutos, que están en la propia universidad, que que están haciendo formación profesional o que simplemente están trabajando en trabajos fuertemente descualificados y que están consumiendo pornografía o que la están consumiendo sus novios, están recibiendo muchos mensajes, muchísimos mandatos socializadores de cómo tienen que ser. No solamente de cómo tienen que ser en la cama, por supuesto que sí, eso es lo que aparentemente se ve, pero detrás de de lo que tienen que hacer en la cama y cuál tiene que ser el papel que tienen que cumplir en la cama, ahí eso se inscribe en un discurso de muchísima mayor amplitud. Ese discurso de mayor amplitud es que la sexualidad no se negocia, sino que se impone unilateralmente y la imponen los varones, por poner un ejemplo, ¿no? Y cómo la pornografía está enviando mensajes a las chicas y también a los chicos de que las mujeres tienen que ocupar espacios subordinados, espacios psicológicamente subordinados, espacios simbólicamente subordinados, espacios materialmente subordinados. Y lo más increíble es que a los hombres, a los varones, jóvenes y adultos, van a asumir esta idea
que se van a hacer con ella, que van a comprender que es una idea que les interesa, no sé si lo comprenden o simplemente respiran esta idea, vamos a ver cómo la realidad les confirma esto que ellos están recibiendo a través de la pornografía, a través de la prostitución y a través de sectores de las industrias culturales. A mí me aterroriza cada vez que veo esos vídeos musicales que parecen que las chicas lo viven como que es algo normal y sin embargo a mí me parece que es una propuesta de sexualización extrema de las mujeres. Como tenemos que saber, y como ya sabemos, las feministas sabemos muy bien esto, se sexualiza a quienes se inferiorizan. A quienes no se inferioriza, no se les sexualiza. Por eso no están nada sexualizados los grandes empresarios o los dueños de los bancos. Ellos no están sexualizados. Otra cosa muy distinta es que haya un latino en Estados Unidos como Antonio Banderas a quien sí se le sexualiza. Pero en ese sentido sería formaría parte de una minoría discriminada, de una minoría oprimida en Estados Unidos, que sería la minoría latina. Entonces, ya lo sabemos, no tenemos que olvidarnos nunca, sexualizar siempre, siempre implica inferiorizar. Y de todos los grupos que se han inferiorizado a lo largo de la historia, aquel grupo, no grupo, sino genérico, que se ha sexualizado con la marca de que es natural, somos las mujeres. Entonces, esto tiene mucho... Yo ahora quería centrarme solamente en cómo desde la pornografía hay una propuesta de resignificación de la feminidad normativa. Es decir, hay una propuesta de cómo tienen que ser las mujeres. Y esa propuesta de cómo tienen que ser las mujeres, nuestras hijas e hijos, las están consumiendo. Y las están consumiendo, y esto es importantísimo comprenderlo, las están consumiendo de una forma completamente masiva. Bueno, la pornografía, ya os lo decía antes, es un fenómeno social para consumo fundamentalmente masculino. Y lo es porque es un producto cultural y económico que ha sido diseñado, que ha sido creado por varones y que además está destinado mayoritariamente al público masculino. Por eso cuando se hablan del porno para mujeres, del porno feminista, que no es tal, no tienen éxito y no tienen éxito porque los varones no se excitan, no les excita vídeos en los que no haya cantidades enormes de violencia contra las mujeres. Cuando se elimina la violencia de la pornografía deja de ser un fenómeno económico rentable. ¿Qué mandatos normativos encubre la pornografía? Mirad, la pornografía, que está compuesta por una cantidad enorme de imágenes y de representaciones, hace una propuesta de lo que tienen que ser los hombres y las mujeres. Se configura como un poderosísimo sistema de socialización. Pero, y esto me parece importante, la pornografía se convierte en un universo de sentido. Solamente tenemos que tener las claves que nos permitan entender y descifrar ese sentido en el que se redefine la feminidad como lo insignificante siempre y como lo infrahumano casi siempre. O no es insignificante quien es susceptible de soportar violencia continua. La violencia nos convierte en seres insignificantes, por supuesto, pero también la violencia es ese instrumento en que nos habla de que hay sujetos, bueno, no serían sujetos, sino serían más bien infrasujetos que tienen cierto déficit civilizatorio y por lo tanto les atribuimos cierto carácter infrahumano. Lo voy a decir de otra manera, que esto parece un poco así, ¿no? Un poco en plan, un poco resabiado, ¿no? No se puede ejercer violencia contra sectores de la población
No se pudo ejercer violencia contra la población negra en la época de la esclavitud y también ahora, si previamente no nos hemos llenado la cabeza de imágenes en las que estaban recibiendo violencia. Esa violencia les convierte en seres a medio camino entre humanos y animales. Y esto es lo que ocurre en la prostitución y en la pornografía. Solamente se puede ejercer violencia contra aquellos que consideramos que no son seres humanos completos. Por supuesto que quienes están consumiendo pornografía, que al mismo tiempo consumen violencia, no se hacen esta reflexión. Pero para que no tengan ningún tipo de disonancia cognitiva ni de disonancia moral, tiene que llenarse de la idea de, ¿no? Cuando entrevistábamos, por ejemplo, a puteros y hablaban, por ejemplo, de las mujeres brasileñas o de las colombianas, porque les daba exactamente lo mismo. Decían, bueno, es que no sabéis cómo son, no podéis haceros una idea, cómo les va la marcha. En cómo les va la marcha ya había la idea de puedes hacer con ellas lo que quieras porque a ellas les gusta. Entonces, si no tenemos esto en la cabeza, no podemos comprender cuál es el significado de la pornografía. La pornografía lo que muestra son mujeres hipersexualizadas, mujeres que carecen de individualidad, mujeres que se diría que no tienen sentimientos, les da lo mismo porque están recibiendo violencia, ellas no dicen que no. Son mostradas como si fuesen objetos, nunca son mostradas como si fuesen sujetos, siempre son mostradas como seres pasivos, nunca aparecen como seres activos, salvo que eso sea funcional a lo que están pidiendo los varones. Siempre reciben violencia, pero ellas no ejecutan violencia, siempre son víctimas, nunca son victimarios. Ellas lo que hacen es convertirse en proveedoras del placer masculino y en negadoras del propio placer. Esto es enormemente importante porque aquí aparece uno de los grandes problemas que tiene el feminismo con la pornografía, porque el feminismo se ha constituido en el siglo XX en torno a la idea de que las mujeres tenemos que buscar nuestro deseo y tenemos que negociarlo. Bueno, pues la pornografía acaba con esta idea completamente. Las mujeres no tienen deseos. La pornografía no reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo, sino que lo que hace la pornografía es poner en pie la aniquilación simbólica de lo femenino. Claro, hablar de la aniquilación simbólica de lo femenino, eso lo vi muy rápidamente cuando comencé a investigar sobre pornografía, pero cuando terminé de investigar sobre pornografía ya no pensé que la pornografía anunciase la aniquilación simbólica de las mujeres, sino que anunciaba también la aniquilación física de las mujeres. Todas aquellas características que definen a los sujetos son pulverizadas en los relatos pornográficos. Las mujeres en la pornografía aparecen creadas y construidas serialmente. Y, como sabéis, aquello que es serial no contiene individualidad. La propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas, yo os lo decía antes, no es un modelo normativo al que tengan que adaptarse todas las mujeres tal y como lo propone la pornografía. Es una propuesta inicialmente para las más pobres y para las más vulnerables. Y yo quería contaros algo que he entendido que lo que hacía era confirmar esta hipótesis. Cuando estábamos en la pandemia, en el año 2017 se creó OnlyFans y durante la pandemia creció de una forma insólita. Yo diría que inesperada, porque nunca acabas de creerte cómo algo puede crecer, cómo algo de estas características puede crecer tanto. Yo lo que vi es que, y lo pude ver en las aulas de la universidad con mi alumnado, como chicas que estaban en la universidad o que estaban en entornos que no diríamos que eran entornos radicalmente precarizados, que no eran entornos desestructurados económicamente, como
cómo estaban subiendo contenido a esta plataforma de OnlyFans, cómo estaban subiendo contenido sexual. ¿Y por qué os digo esto, no? Que a mí me pareció escalofriante, por una razón, porque la pornografía y la prostitución están enviando un discurso. Y ese discurso es que la pornografía y la prostitución son un nicho económico, son un nicho de mercado. Y que aquellas mujeres que tengan problemas económicos pueden ocasionalmente entrar a la prostitución y entrar a la pornografía, y que en el mismo momento en que hayan resuelto su problema económico pueden salir con la misma, digamos, facilidad, entre comillas, con la que han entrado. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que se está normalizando, se quiere normalizar la industria de la explotación sexual, esa enorme economía ilícita que oscila entre ser la segunda y la tercera en términos de beneficios a escala global, está construyendo todo este discurso. Yo lo que vi es que la OnlyFans lo que hacía era confirmar este discurso de esta industria de la explotación sexual. Es decir, yo no tengo trabajo, obviamente hay muchos más titulados universitarios que aquellos que puede absorber el mercado de trabajo. Por supuesto que muchos alumnas, vamos a decir alumnas, porque esto es para chicas, tienen dificultades para pagar sus matrículas. Estoy hablando de chicas que están en la universidad porque yo lo pude ver, pero no estaba en ninguna clase en la que cuando yo hacía la pregunta sobre ¿sabéis lo que es OnlyFans? ¿Conocéis a alguien que suba contenido a OnlyFans? Nunca me encontré en un aula en el que me hablasen de menos de 6 personas. Y eso es una tasa altísima. Por supuesto que todo el alumnado, chicos y chicas, saben que es OnlyFans, y todos y todas conocían a alguien que subía contenido a OnlyFans. Bueno, esto es en parte una de las características de la pornografía, o que lo está, digamos, haciendo la pornografía. Deciros también que la propuesta de feminidad normativa que se desprende de la pornografía, vamos a ver, lo voy a decir de otra manera. Mirad, porque lo voy a dejar aquí, es una idea en la que no voy a seguir, pero no quiero no ponerla en pie, esta idea. Yo lo que he visto en la pornografía es esto que Celia Amorós ha conceptualizado, no refiriéndose a ella a la pornografía, ni específicamente a la prostitución, lo que ella ha conceptualizado como el imaginario libertino. Lo conceptualiza como el imaginario libertino porque el imaginario está en el Marqués de Sade. La pornografía es una expresión del imaginario libertino, donde lo que impera es una ley de la selva, donde todos los deseos masculinos se pueden cumplir. Te vas a Pornhub, a cualquier plataforma, y enseguida ves una enorme clasificación, lo que tú quieras. Lo que tú quieras ver lo vas a encontrar allí. Esto dentro de esto dentro de este Internet, ¿no? Estoy hablando de la red superficial, no estoy hablando de la red oculta. En la red oculta se encuentran cosas de unos niveles de violencia. Yo tengo que confesaros que solamente he investigado la red superficial, lo que consumen nuestros chavales y nuestras chavalas. Bueno, yo lo que quería deciros es que el imaginario libertino que aparece en los vídeos pornográficos, lo que significa es que los deseos de los varones se pueden satisfacer aunque tengan y contengan niveles muy altos de violencia. Es decir, da lo mismo que sea una penetración anal, que sea una triple penetración, que sea un asfixio, un ahogamiento, que sean golpes de distinto tipo. Bueno, y esto es lo más suavecillo, ¿no?, que estoy contando. Violaciones colectivas. Bueno, los deseos son ilimitados. La pornografía ofrece un espacio en el que esos deseos pueden ser cumplidos. Yo os explicaba esto porque al mismo tiempo que circulan en la pornografía los deseos sin ningún tipo de obstáculo, quiero poner
la otra cara sería el imaginario del capitalismo, cómo las mercancías circulan sin ningún obstáculo. Lo que circula sin ningún obstáculo son las mercancías y es el dinero. El imaginario del capitalismo neoliberal tiene un imaginario, es el imaginario libertino que está en la pornografía y que está en la prostitución. Lo voy a decir de otra manera. La pornografía y la prostitución se han convertido en un enorme mercado global, han convertido los cuerpos de muchas mujeres en mercancías porque el capitalismo ha hecho posible la construcción de este mercado global. No sé si he sido bastante clara, creo que sí, pero la circulación de los deseos y la circulación del dinero son dos imaginarios que van juntos. Y no hubiesen podido circular el dinero y las mercancías, no hubiesen podido circular los deseos si no circulasen el dinero y las mercancías. Por lo tanto, hay una coherencia entre la propuesta de redefinición de la feminidad normativa y la estructura sin reglas del capitalismo neoliberal. No hay reglas en la pornografía, no hay reglas en el capitalismo neoliberal. Claro, si asumimos la tesis de que la pornografía es un lenguaje y es una narrativa que propone una nueva mirada sobre las mujeres y una redefinición de sus funciones sociales y sexuales, pues tenemos que afirmar también que el porno es una nueva manera de pensar las relaciones con las mujeres. Y eso es lo que es una fuente enorme de preocupación, porque esto es lo que están consumiendo nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, voy a terminar con este apartado porque quiero explicar un poco, quiero explicar un poquito cómo se está resignificando la masculinidad normativa, porque la pornografía es una narrativa eminentemente masculina y la pornografía lo que hace es prescribir cómo tienen que ser los hombres. ¿Cómo tienen que ser todos los hombres? Pues no, la pornografía será muy difícil, ¿no? Que tenga una propuesta que pueda ser asumida por todos los hombres. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que la pornografía se configura como una propuesta de restablecimiento de aquellos privilegios masculinos que han perdido los varones por los avances que ha habido relacionados, por supuesto, con la igualdad, ¿no? Es evidentísimo que los hombres de los años 20 y de los años 30, en una sociedad como la nuestra, tenían mucho más margen de maniobra y mucho más poder sobre las mujeres que los que tienen hoy. No algunos, sino lo digo en términos generales. Pero la característica que tiene la pornografía es que no solamente ofrece un imaginario en el cual los varones pueden restablecer aquellos privilegios que perdieron, porque han tenido la mala suerte de tener mujeres que son feministas, porque han caído en espacios, ¿no?, que la igualdad se convierte en una idea muy fuerte, por las razones que sean, ¿no? Pero creo que también la pornografía tiene una propuesta de búsqueda de otros privilegios nuevos. Y la pregunta que yo me hago es, si no, ¿cómo podríamos entender que uno de los imaginarios más fuertes de la pornografía sea el incesto? ¿Cómo podríamos explicarlo? Quizá porque ellos quieren hacer en público lo que antes hacían en privado. No todos, pero las tasas de abuso sexual son enormemente altas, ¿no? Bueno, para los varones la pornografía es un lenguaje de autodesignación de la masculinidad y de heterodesignación de la feminidad. Ahora, vamos a ver, yo creo que la pornografía, para que sea eficaz para los varones, tiene que ayudar a estructurar un tipo de identidad masculina. Si no tiene la capacidad y la fuerza de estructurar un tipo de identidad masculina, entonces podría convertirse en un punto de fuga. Vamos a ver lo que quiero decir con esto. Lo que quiero decir con esto es que cuando la pornografía está emitiendo relatos,
la pornografía tiene un imaginario de un tipo de mujer y tiene un imaginario de un tipo de hombre. El tipo de mujer que tiene en su imaginario son mujeres que tienen muy pocos recursos y que, por lo tanto, la pornografía y la prostitución se convierten en una herramienta fundamental de supervivencia. Y para ello saben que la sexualización extrema forma parte de ese nicho de mercado o de esa forma, ¿no?, de supervivencia. ¿Quiénes son esos hombres que están en el imaginario de la pornografía? Son los proxenetas, son los lover boys, son los chulos, los padrotes, los maltratadores, los consumidores de prostitución. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿podemos meter ahí a los consumidores de pornografía? Habida cuenta que, ya, como sabéis, la tasa de consumo de pornografía masculina es altísima, ¿no? Bueno, pues para que esos individuos, que yo creo que el núcleo son los que están alrededor de esa economía criminal, de esa industria de la explotación sexual, no solo, también el narcotráfico, porque caminan, ¿no?, por los mismos circuitos. La pornografía habla en primera instancia para esos hombres. Esos hombres tienen que aprender cómo tienen que controlar a las mujeres, cómo se las puede dominar, cómo la violación es una estrategia fundamental de doblegamiento, cómo sus modos sexuales constituyen un fortísimo dispositivo de disciplina, ¿no?, de las mujeres. Es en primera instancia el imaginario, ¿no?, ese hombre al que la pornografía pues va a ofrecer respuestas, por decirlo de esta manera. En la pornografía los varones tienen deseos, tienen voluntad y tienen poder para poder satisfacerlos. Ahora, yo la pregunta que me hago es, ¿pueden los varones vivir dominio y abuso en el porno y aparcar esa mirada en sus relaciones con las mujeres? Es que esta es la pregunta clave, ¿no? Bueno, pues lo que dicen las terapeutas que están recibiendo a muchos varones que son grandes consumidores de pornografía es que es enormemente difícil cuando el consumo es continuo, cuando el consumo es masivo, es muy difícil de poder disociar los deseos que han construido en la pornografía con las relaciones que tienen con las mujeres. Y ese es uno de los motivos por los cuales hay hombres que acuden a consultas terapéuticas, a consultas psicológicas. Creo que desde el feminismo, desde la teoría feminista, creo que podemos afirmar que la pornografía, no diré que determina, pero sí diré que influye de una forma decisiva, orienta, para decirlo de otra manera mejor, la mirada masculina sobre todas las mujeres. Y las mujeres son objetos y no sujetos, y el 90% de nuestros adolescentes lo están consumiendo. ¿Pensáis que eso no va a tener ningún efecto sobre su idea de las mujeres y de cómo las tratan? Y de lo que ellos creen que las chicas les tienen que dar. Ahora, siempre vamos a encontrar algún argumento que será este. Bueno, es que los chavales saben que la pornografía es ficción. Pero es que la pornografía se mueve con los mismos códigos narrativos que la publicidad. Y la publicidad está precisamente hecha para vender. Y la pornografía también. Son los mismos códigos. Sí, la publicidad es enormemente útil para vender y para influir sobre la cabeza de los consumidores. ¿Quién nos dice que la pornografía es exactamente lo contrario cuando utilizan los mismos códigos narrativos? Entonces, ese argumento es un argumento enormemente débil y además este aumento de agresiones sexuales en menores también está desautorizando, ¿no? Creo que voy a terminar ya en 2 minutos y si os parece hacemos un debate, ¿no? Y en los debates yo aprovecho para contar cosas que no he contado y así todo se convierte en algo más dinámico, ¿no? Yo creo que la pornografía es un dispositivo para conquistar la soberanía masculina sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Y la pornografía está contribuyendo a construir una nueva cultura emocional, es
es para que nos echemos a temblar, porque es una cultura emocional que está caracterizada por el dominio sexual sobre las mujeres, sobre la exhibición de la virilidad, aunque ni ellos siquiera saben, ¿no?, en qué consiste la virilidad, es una idea enormemente fantasmática. Esa nueva cultura emocional también contiene una propuesta de desconexión de sentimientos de empatía y hay una propuesta también de exaltación del propio deseo y por lo tanto de no negociar la sexualidad con las chicas, y hay una propuesta también de clausurar la intimidad, ¿no? Esa idea del feminismo radical y del feminismo en general, no solamente del radical, en los años 70, de que era posible y deseable, de que era un deber ser conseguir un buen sexo compartido y vivido en la intimidad, compartido entre hombres y mujeres y vivido en la intimidad, la pornografía, digamos que lo pulveriza completamente. En la pornografía, la compulsión del deseo masculino es una compulsión de poder. De modo que quizá podamos dejarlo, ¿no?, con esta idea, con estas dos ideas. El lenguaje de la pornografía es un lenguaje de confirmación de la hipermasculinidad. Igual que la pornografía es un lenguaje de confirmación, es un lenguaje de exaltación, de radicalización extrema de la sexualidad de las mujeres. Pero también creo que tendríamos que entender que la pornografía tiene un mensaje para los varones, y es que es una respuesta a esas fugas que se están produciendo dentro del sistema patriarcal. Hay varones que abandonan algunas prácticas patriarcales, que las abandonan por exigencia de sus compañeras, porque viven en otro mundo, porque verdaderamente creen que tienen que abandonar esos privilegios o esas prácticas. Yo creo que la pornografía les dice que tienen que volver otra vez a colocar los pies dentro del plato y que es mejor el viejo mundo que el nuevo mundo. Bueno, muchísimas gracias. Si os parece, pues quizá podamos hacer Claro que sí, Rosa. Bueno, ha sido un placer escucharte. Y mira, antes de nada, por romper el hielo, quedándome con una de tus últimas, digamos, ideas, la propuesta de desconexión de sentimientos de empatía, que de esto has hablado poco. Pero claro, para que se pueda producir ese sentimiento o esa, bueno, esa relación en la que las mujeres solo son un objeto, Sí. Tiene que desaparecer la empatía, ¿no? ¿Cómo va desapareciendo con la pornografía? Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos en la idea de que nos encontramos a varones adultos y a muchos muy jóvenes que están consumiendo pornografía y que están consumiendo prácticas que son enormemente violentas con las mujeres. Cómo esos contenidos se tienen que ir endureciendo para que ellos sigan consiguiendo los mismos niveles de excitación que con aquellos otros relatos que no eran tan violentos. Vamos a ponernos en un imaginario, que no diré yo que es un imaginario minoritario, sino que es un imaginario central dentro de la pornografía de hoy, dentro de la pornografía mainstream, que es la que yo he estudiado, que es el imaginario del incesto. Es imposible que haya hombres que abusen sexualmente de sus hijas si previamente no se han disociado emocionalmente. Si no se disocian emocionalmente, no pueden hacerlo. Tienen que desconectar, tienen que romper esa relación de empatía y de afecto que tienen con sus hijas. Si no lo hiciesen, no podrían pensarlas como objetos de abuso, ni tampoco, por supuesto, podrían convertirlas en realidad en objeto de abuso. Ese es el camino. Es un camino progresivo. Tú no desconectas emocionalmente, no rompes la empatía cuando consumes un solo vídeo pornográfico. Es algo que es progresivo porque progresiva es la violencia de los vídeos pornográficos que tienes que consumir para seguir excitándote de la misma forma.
Mara, yo imagino que en el chat hay, bueno, estará echando humo, así que adelante, cuéntanos y luego damos para que la gente tenga palabra para poder hablar. Adelante, Mara. Buenas tardes. Pues mira, preguntas en concreto no ha habido todavía. Estamos esperando preguntas. Sí que ha habido algún comentario como Joana que se refería un poco a que efectivamente ya en la actualidad, ¿no? Entre los hombres entre 20 y 35 años, pues ya se han educado en torno al porno, ¿no? Este era el comentario de Joana. Y también ese Torres, que no sé muy bien quién es, ha hablado de esta paradoja, ¿no? De la sociedad en la que por un lado las mujeres nos toman, ¿no? Nos quieren dar poder y por otro lado pues infravalorar con todo esto que estamos comentando esta tarde, ¿no? Ha habido 2 o 3 comentarios, pero por ahora ninguna pregunta. Pues me parece que Lorena tiene una pregunta, así que adelante, Lorena. Adelante. Hola. Adelante. Hola. Hola, Rosa, ¿Hola? ¿te podemos Hola. ver la cara? Vale, sí. Es que estoy en pijama, ¿verdad? Me da una milla de cosas. Bueno, venga, adelante, entonces. Pero vamos, si quieres me pongo el hecho. Has estado, no sé si has llegado a analizarlo, porque además, como comentabas antes, que acabaste tan saturada de ver y analizar este tipo de documentos audiovisuales, a lo mejor no has llegado a tratar de otro tipo, pero me gustaría saber si has tenido la oportunidad de analizar contenidos relacionados con pornografía de tipo homosexual. Va a ser mejor que quite la cámara, porque seguramente eso es lo que está haciendo. Que el sonido no entre bien. Sí, A quita la mujeres cámara. de forma específica, Sí. porque en muchas ocasiones... Adelante, Lorena. Perdón, venga, la quito. Comentaba que no sé si has tenido la oportunidad de analizar pornografía específica destinada a, así dicen, a mujeres o al colectivo de mujeres lesbianas incluso, y si en ese tipo de pornografía has observado los mismos patrones. Lo digo porque en ocasiones se vende este tipo de pornografía como una pornografía más adecuada o dirigida específicamente al colectivo de mujeres, y me gustaría saber eso, si has tenido la oportunidad de observar si se perpetúan los patrones que ya has analizado en la pornografía, que no sé si llama lo masculina o es pornografía general. Muchas gracias, Lorena. A vosotras. Creo que estás preguntando, y si no lo estuvieses preguntando, yo voy a aprovechar para contarlo porque es otro elemento que proporciona información. Es que el porno que yo he analizado se llama porno mainstream. Es el porno mayoritario, es el porno que consume pues el 90, no, más del 90%, ¿no? De quien consume pornografía consume porno mainstream. Junto a este porno hay otras 2 propuestas, una de ellas la llaman porno para mujeres, porno feminista, o indie, porno ético, en fin, no será que no tiene nombres. Y hay otro tipo de porno que lo llaman posporno. Mirad, el posporno es ese tipo de pornografía que tiene como objetivo normalizar cuerpos que son disidentes. Es un tipo de pornografía que en cierta medida circula por circuitos underground, ¿no? Es, digamos, un tipo de pornografía, podríamos llamarle así de una manera tentativa, contracultural. Por ejemplo, Annie Sprinkle, que es una de las que se mueven en este territorio, pues hace sus montajes o sus, por llamarlo, ¿no?, de alguna manera, en teatros que son alternativos y, por ejemplo, pues se mete en la vagina un espéculo y, bueno, pues explica, ¿no? Digamos, hay una
comunicación con el público en torno a lo que en el posporno le es inherente, que es la consideración de la sexualidad como un absoluto. En fin, eso luego tiene otras muchas... bueno, esto no tiene mercado prácticamente, está en circuitos, ¿no?, bastante contraculturales, pues estaría en la onda de... Pues estaría en la onda de así, ¿no?, del tipo de depreciado, etcétera, ¿no?, este tipo de imaginario, ¿no? Y después hay otro porno, que es el porno para mujeres o porno como lo quieran llamar, y este porno es el que yo más he visto, porque todo el mundo siempre me lo pregunta cuando doy una charla sobre pornografía y tienen mucho interés por saber si este porno es mejor o es peor. Bueno, tengo que deciros que este tipo de pornografía es menos violenta, es un poco menos sórdida y trata de dar la apariencia de que los deseos sexuales de las mujeres importan. Sin embargo, yo lo que he visto son dos cosas. La primera es que en este tipo de pornografía eh, sigue subsistiendo la misma consideración de los mismos papeles sexuales entre hombres y mujeres. Es decir, los hombres son cazadores y las mujeres son cazadas. Además de que es un porno que te aburre como una ostra. Bueno, todo el porno te aburre como una ostra, porque no sabéis, el porno mainstream, cuando has visto 20 o 30 vídeos, es todo lo mismo, es un aburrimiento, ¿no? Enorme, vamos. Y este otro porno, por ejemplo, pues algunos vídeos los ha hecho Amarna Miller. Entonces parecería como que los deseos de las mujeres son muy relevantes, pero en el fondo subsisten los mismos patrones. Y os diré que en muy buena medida la prueba es que esta pornografía la ve muy poca gente y tan poca gente la ve que tienen que, bueno, que no es de libre acceso, que no es gratuita, ¿no? Por otra parte, yo creo que hay otro elemento que es importante, es que este tipo de porno autodenominado para mujeres ha tratado de dar respuesta a un hueco que tiene en la pornografía mainstream, que son muy pocas las mujeres que consumen este tipo de pornografía. Por lo tanto, el porno para mujeres lo que intenta es encontrar un producto que pueda satisfacer a una parte del mercado que no se ha integrado en el porno mainstream. Esa es la percepción que yo tengo. Pero es una pornografía que no genera. La única pornografía que genera mucho mercado, la única pornografía que genera mucha adhesión es la pornografía mainstream, porque la pornografía mainstream se apoya sobre el imaginario sexual masculino y lo envuelve todo en violencia, ¿no? Estas otras dos modalidades de porno pues son de alguna forma testimoniales. La prueba es que Erika Last, que es una de las directoras de este cine de porno para mujeres, pues se está dedicando a dar charlas sobre porno en colegios y en institutos para enseñar, digamos, para que puedan ver que la pornografía se puede convertir en una herramienta de educación afectivo-sexual. Y si están haciendo esto es porque el negocio no es tan redondo como se podría imaginar. ¿Más preguntas por ahí? Yo tengo algunas aquí del chat. Si queréis, voy pasando. Mira, Luisa pregunta si conoce Rosa algún material para trabajar este tema en secundaria. Sé que hay material para trabajarlo en secundaria. Yo la verdad es que no lo he visto, pero por ejemplo, me parece interesantísimo los talleres que está dando en institutos. Está dando... ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, perfecto. Amelia Tiganus ha dado, y yo espero que siga dando, talleres sobre educación afectivo-sexual, en el cual les explica en qué consiste la prostitución y la pornografía. No sé si tienen materiales, pero bueno, puedo enterarme y pasároslo, claro que sí.
Más También, cuestiones. sí, A ver. Pilar pregunta si es posible que exista una pornografía feminista. Es lo que he contestado ahora. Yo creo que no. Bueno, lo he contestado explicando así, ¿no? Exponiendo un poco las tres propuestas de pornografía. Yo creo que no es posible que haya una propuesta de pornografía feminista. Entre otras cosas, porque yo no creo, a ver si esto lo puedo unir con otra idea que me parece que es muy importante. Una feminista que estaba en una onda feminista que no es la mía, hace, no sé, pongamos que un par de años, me decía que ella creía que el feminismo tenía que investigar y que construir, digamos, una teoría del deseo de las mujeres. Bueno, yo creo que la idea de si existe un porno feminista iría un poco en esta óptica o en esta onda, ¿no? Yo creo que no. Vamos a ver, yo creo que el feminismo no tiene por qué tener una propuesta de cuáles son los deseos que están bien o los deseos que están mal, o si hay una forma normativa de vivir los deseos. Yo creo que el feminismo tiene otro objetivo, y el objetivo es eh, identificar la desigualdad entre hombres y mujeres, identificar la violencia y combatirla. Yo creo que esa es la función que tiene el feminismo. El feminismo no está para decirnos, para construir una teoría del deseo, no digo yo que no haya feministas, pero está sobre todo para entender cómo desde diversos ámbitos se utiliza la sexualidad para oprimir a las mujeres, para subordinarlas. Yo creo que ese es el objetivo. Aquel tipo de propuesta pornográfica que no sea una propuesta que va radicalizando sus contenidos de violencia, es una propuesta que no tiene éxito. Esta es la conclusión que he sacado después de ver la poquísima cuota de mercado, y esto es una manera bastante así de hablar, porque apenas tienen cuota de mercado que tiene el porno que se autodenomina porno feminista. En otros ámbitos feministas ha surgido una propuesta que ante las críticas que hacemos a la pornografía han contestado con háztelo tú misma o hazlo tú misma, que consiste en la posibilidad de hacer relatos pornográficos que no estén inscritos en lo que podríamos llamar el porno mainstream, que estén fuera del mercado y que respondan a las necesidades, a los deseos íntimos que tienen grupos de mujeres. Bueno, a mí me parece una idea enormemente ingenua, porque el mercado no permite las disidencias fuera del mercado. Para que haya un vídeo que se pueda compartir, tienes que acudir a las plataformas que tiene la industria pornográfica. Porque aquello que has hecho tú misma, si quieres que se distribuya, si quieres que circule, no tenemos plataformas para hacerlo. Entonces, eso también es otro elemento que es importante señalarlo. En el fondo, lo que hay es una concepción de la sexualidad que yo creo que el feminismo no comparte. Esa concepción de la sexualidad que tienen quienes mantienen y promueven la idea de hazlo tú, la idea de que pueden existir pornografías que sean alternativas. Tatiana me parece que ha pedido también la palabra. Adelante. Adelante, Tatiana. No sé si se me escucha. Sí, bien. Vale, genial. Bueno, Rosa, muchas gracias por la ponencia. Yo no quería hacer como tal una pregunta, pero sí comentar algo que hace poco estuve leyendo un estudio que hacían, ¿no?, sobre si la pornografía se había hecho cada vez más violenta, esto que señalabas, ¿no?, de que cada vez se necesitan mayores niveles de violencia. Y bueno, se veía mucho que hay muchos académicos
que, bueno, en este estudio concluían que la violencia no se, o sea, que la pornografía no era cada vez más violenta a lo largo de los años, pero claro, no analizaban esta violencia que está normalizada y enmascarada, por ejemplo, como señala Mónica Lario, creo que han comentado algunas compañeras, ¿no? Esta violencia de mujeres dormidas, que hay pornografía, ¿no? O mi novia está dormida, o mi novia está drogada, o todas estas mujeres que acceden a mantener relaciones sexuales, pongamos entre comillas, bajo la coacción, ¿no? Del incesto de si no tienes relaciones sexuales conmigo se lo voy a contar a X personas, ¿no? Entonces como este sesgo también que tenemos en la academia, lo digo desde la academia porque bueno, yo hago un doctorado, ¿no? y investigo sobre esto, y es como muchos estudios, claro, la violencia es tanta y muy bien, o hace muy bien alusión al título de esta ponencia, ¿no? Que está tan normalizado estas conductas, que ya no es que puede ser que ellos no identifiquen o no se identifique la violencia, o sea, la pornografía como más violenta, sino que está tan normalizado que comportamientos que fuera serían un delito, en la pornografía no lo sean, ¿no? Y esté tan normalizado esto de mi novia está dormida y empieza a tocarla y se despierta, ¿no? Es como este cambio de las mujeres de no quiero y de repente sí quiero y me encanta darte placer. Y nada, era solo esto. Nada, muchas gracias, Tatiana, muy de acuerdo. Bueno, si no surge, no hay ninguna otra pregunta. ¿Hay alguna Sí, cosilla más? Sí. Vale, adelante. Sonia quería exponer también una idea, no sé si quiere plantearla ella o la plantea ella. Sí, bueno, yo era un comentario, pero lo expreso. Venga. Creo que mientras siga siendo un tabú absoluto hablar de sexualidad, pues la pornografía nos llevará a una delantera inmensa. No sé de qué forma los medios tenemos mucho trabajo en ese sentido, no sé si a través de las asociaciones de padres y madres, romper ese tabú, si los niños ante cualquier comentario que hacen se encuentran una risita o que nos avergoncemos o que no les respondamos con absoluta naturalidad. Si ellos no saben, hombre, evidentemente cada uno al nivel de edad del niño, si ellos no tienen esa primera fuente de información desde la naturalidad y desde la sinceridad de su entorno, pues evidentemente cuando se encuentren con un escenario sexual como el de la pornografía, pues evidentemente pues pueden pensar que esa es la realidad, pueden pensar que eso es absolutamente lo normal, tanto en el caso de los niños como en el caso de las niñas. Entonces quizás desde la parte de los adultos tenemos ahí mucho que romper en tabús, me parece. Quería aprovechar esta reflexión que haces porque vamos a ver, si habéis antes hablado de una encuesta, ¿no? Por la cual, si la mayoría no cree que sus hijos consumen pornografía, esto ya es el punto de partida. Vamos a ver, para que padres y madres puedan hablar con cierto fundamento y con cierto sentido común sobre sexualidad a sus hijos e hijas, ellos también antes han tenido que estar formados, ¿no? Y yo creo que aquí hay dos elementos que son dos canales o dos dispositivos que son fundamentales. Uno es el de la educación y el otro es el de los medios de comunicación. Eso es. Yo, la educación, no tengo ninguna esperanza ni ninguna expectativa. Y no la tengo porque, es decir, la derecha no tolera la educación afectivo-sexual que la denomina como la ideología de género. Y os voy a contar que yo hace 2 años he ido 2 veces. Estuve con un grupo protestante que eran abolicionistas. Y entonces yo fui a hablar sobre prostitución desde una perspectiva abolicionista. Inmediatamente salió este asunto de la educación afectivo-sexual. Todos estaban en contra de la prostitución, no había ninguna duda. Pero cuando se habló de la necesidad de que en el currículum educativo, de que en el currículum escolar estuviese la educación afectivo-sexual, inmediatamente algunos trogloditas se levantaron diciendo: he estado de acuerdo contigo en todo, pero no lo estoy en esto.
Yo no quiero que a mis hijos nadie les forme en ideas que soy yo el que tengo que ocuparme. Bueno, este hombre que estaba en contra de la prostitución y que él afirmaba ser abolicionista, y que a mí lo que me pareció era un tío con muy poco fundamento y con muy poco fuste, por cierto, es, digamos, el mantra de la derecha ideológica, de la derecha política. Y consideran ¿no? que la sexualidad es una fuente de perversión y consideran que todo aquello que tiene que ver con la sexualidad debe estar oculto. Unos consideran que debe estar oculto y después por la otra parte hay quienes consideran que todo es sexualidad, ¿no? Bueno, pues no creo que podamos colocar la educación afectivo-sexual en el currículum escolar con una derecha que es reacia y que entiende que la educación afectivo-sexual es un adoctrinamiento, cuando en realidad es una herramienta crítica para que los chavales y las chavalas puedan comprender cosas como la pornografía. Entonces, yo sí creo que la educación afectivo-sexual sería una herramienta importantísima, no suficiente. Y creo también que los medios de comunicación tendrían que tener otro tipo de respuesta. Pero como los medios de comunicación no van a tener otro tipo de respuesta, y como la educación afectivo-sexual yo no creo que se vaya a introducir y vaya a ser bien impartida dentro de las escuelas, yo creo que la solución la tiene el poder político. El poder político tiene que hacer algo para que nuestros críos y nuestras crías no se tropiecen con una... No creen en su imaginario la idea de que sexualidad y violencia son términos sinónimos. Por lo tanto, para decirlo de otra manera, la pornografía no puede estar en abierto. Y yo no puedo explicarme cómo el gobierno más progresista de la historia no tiene ninguna perspectiva crítica sobre la pornografía. Y cómo se les puede pasar por la cabeza que nuestros hijos e hijas estén formándose, estén deformándose en torno a la sexualidad y estén asumiendo y estén digiriendo todos los días las relaciones entre hombres y mujeres como relaciones de poder. Entonces, yo creo que sí que es hora, ¿no? El gobierno francés ya lo está haciendo, hay instrumentos y yo creo que ese tendría que ser el primer paso. Y después, bueno, yo soy de la opinión de que la pornografía se tiene que prohibir. Ya sé que no es una idea muy popular, pero creo que decía Kasia X. Ekman, que un mundo sin prostitución es un mundo mejor. Y yo pienso que un mundo sin pornografía sería un mundo infinitamente mejor, donde seguramente muchos chavales dejarían de ser los agresores sexuales en los que les está convirtiendo la pornografía. ¿Y no crees que desde los medios de comunicación sí podríamos, al menos, trasladar este debate a la opinión pública? ¿No sería lo lógico? Lo creo firmemente. Creo que, bueno, yo creo que los medios de comunicación son una herramienta fundamental son una herramienta fundamental para desactivar prejuicios. Son una herramienta fundamental para civilizar la sociedad. Son una herramienta fundamental para profundizar en la pluralidad, en un mundo que, por cierto, cada vez es menos plural, porque el pensamiento ese único del que hablaban algunos anticapitalistas hace algún tiempo es bastante cierto, ¿no? Otra cosa muy distinta es que eso venda. Yeah. Yo creo que los medios de comunicación que están, ¿no? Pertenecen a grandísimas empresas, a bancos, a grandes empresas. Yo no sé hasta qué punto no se han dotado de la idea de que los medios de comunicación tienen que civilizar la sociedad, tienen que desactivar prejuicios. Yo creo que están, no quiero decir, por supuesto, que no haya periodistas sin los cuales pues, los medios de comunicación serían infinitamente peores, ¿no? Pero creo que la falta de independencia, las ganas de vender, en fin, todo esto pues dificulta muchísimo, ¿no? Que cumpla una función diferente, que cumplan los medios de comunicación una función diferente a la que están cumpliendo ahora. Claro, sería deseable que generasen
que contribuyesen a otra opinión pública. Fijaros en una cosa, yo cuando me puse a investigar pornografía, me encontré que había un libro que se llamaba, bueno, no me acuerdo ni cómo se llamaba, un libro que ganó, escrito por dos intelectuales, uno de ellos es una firma del País, que ganó el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de Ensayo de Anagrama. Bueno, yo me puse, como todo el mundo lo citaba, pues yo me puse, me costó muchísimo, el libro estaba agotado y bueno, conseguí una fotocopia y bueno, pues lo leí. Dos tíos que son dos intelectuales, ¿eh? Como os digo, uno de ellos que contribuye, ¿no? escribe de vez en cuando, ¿no? En Opinión en el País. En 200 y pico páginas mantenían ideas que a mi juicio son delirantes, aunque tantas cosas son delirantes, pero en fin, mantenía ideas como que la pornografía era ese dispositivo que hacía que el hombre se pudiese conectar al niño que tenía en su interior, por poner un ejemplo de las múltiples estupideces que decían, ¿no? O que se necesitaba una habitación propia para consumir pornografía. Citando, ¿no?, a Virginia Woolf como si fuese, bueno, pues este libro, en sus 200 páginas, la palabra mujer igual salió una vez o dos. El análisis que hacían no estaba cruzado, ¿no?, por la variable sexo. A ellos les parecía que era lo mismo en la pornografía, si la consumían hombres que si la consumían mujeres, tampoco les parecía que fuese relevante que la pornografía la hacían, que eran, ¿no?, un producto diseñado por hombres y para hombres, ¿no?, por varones y para varones. Y a mí esto me parece que es muy sintomático, ¿no? Yo creo que igual desde entonces hasta ahora, este libro pues igual tiene 10 o 15 años, no lo sé, ¿no? Igual desde entonces hasta ahora pues ha habido, ¿no?, análisis más críticos, ¿no? Oye, pero es que son intelectuales conocidos, por decirlo así. Es que son intelectuales que escriben en uno de los periódicos progresistas de este país. La pregunta es, ¿qué se puede esperar de un tipo que considera que la pornografía le conecta con su yo más profundo y con la autenticidad? Pues si la autenticidad es ejercer violencia contra las mujeres, pues tú me contarás. El chat está echando humo, ¿verdad? Sí, sí, voy a aglutinar unas cuantas ideas en una sola pregunta para no alargarnos mucho. Pero un poco se va hablando un poco cómo se ve el futuro de la pornografía ahora que también ha entrado en este tema, pues las redes sociales, TikTok, la inteligencia artificial incluso, y que se ve como moderno, ¿no? Esto de la sexualización y el tema de la pornografía y la sexualidad. Entonces, esa es un poco la pregunta. ¿Cuál se prevé o cuál piensas tú, Rosa, que es el futuro de la pornografía? Bueno, no, no lo sé, no tengo ni idea de cuál puede ser el futuro de la pornografía. Yo creo que a corto plazo la pornografía va a crecer y la pornografía, para seguir satisfaciendo a sus consumidores, va a seguir endureciendo sus contenidos. Yo creo que esto es lo que va a ocurrir a corto, quizá a medio plazo, no lo sé. Ahora, muchas de las que estamos en este chat somos feministas, si no es que lo somos todas, ¿no? Las feministas hemos tenido la fuerza, porque eso sí que ha sido fuerza, de colocar la prostitución no en la agenda política feminista, que sí, por supuesto, sino que hemos colocado la prostitución en la agenda política, en la agenda de los partidos políticos. Y eso ha hecho que se abra un debate, y se abra un debate con cierta libertad, y es un debate que, bajo mi punto de vista, hasta hace muy poco tiempo, los abolicionistas hemos conseguido poner encima de la mesa muchas argumentaciones y hemos podido poner encima de la mesa la realidad brutal y criminal que es la prostitución. Y digo hasta hace poco tiempo porque ahora parece como que hay un fuerte rearme, ¿no?, de quienes consideran que la prostitución es algo bueno, ¿no? Quizá porque han tenido miedo, ¿no?, a que se haga una legislación abolicionista. Pero esto lo explico porque
Sin embargo, no hemos tenido la fuerza para colocar la pornografía en la agenda de los partidos políticos. Y ese es un enorme problema. Entonces, lo que será la pornografía, de lo que será la pornografía en el futuro, yo creo que va a depender mucho si tenemos la fuerza de colocarlo en la agenda política de los partidos de izquierdas y de los partidos de derechas. Porque yo creo que la prostitución y la pornografía no es algo de la izquierda, bueno, más bien parece que no es nada de la izquierda, ¿no? Pero bueno, parece que son precisamente desde la izquierda donde más se está defendiendo, ¿no? Yo creo que la prostitución y la pornografía, por sus niveles de consumo, yo creo que la derecha y la izquierda podríamos encontrar algunos, ¿no? Algunos puntos en común, y yo creo que es importantísimo que asuman que eso lo tienen que colocar ahí. Y yo creo que lo que está pasando en Francia, yo creo que puede ser importante, ¿no? El ver que hay países que tienen, ¿no? Que son países, lo voy a decir entre comillas, muy civilizados, culturalmente hablando, y que, bueno, que han colocado ¿no? en el Parlamento pues la protección de los críos y de las crías. Por supuesto que desde esa perspectiva la pornografía en esta medida, ¿no? Del gobierno francés, la pornografía sería igual de perjudicial y manejaría el mismo daño para chicos que para chicas. Las feministas pensamos que esto no es así, aunque pensamos que, claro, que proporciona daño, ¿no? A chicos y a chicas, pero pensamos que a las chicas, a las mujeres muchísimo más. Si esto ocurriese y pudiésemos colocar en la agenda de la izquierda y la izquierda llevar ¿no? Algunas medidas, pues eso sería muy importante, porque las leyes y las normas no solamente son importantes en tanto pueden desactivar una realidad, sino en tanto envían un mensaje de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, las normas y las leyes tienen un significado pedagógico muy fuerte. Y bueno, a mí me gustaría muchísimo que este gobierno tan progresista pues comprendiese que no es posible que nuestros alumnos y alumnas, nuestros hijos e hijas, están consumiendo eso. ¿Y no crees que si abrimos un debate desde los medios de comunicación podamos influir un poco en que la agenda política aparezca la pornografía? Quizá, hombre, no sé hasta qué punto, pero algo podremos hacer, pienso yo, algo podremos hacer. Por lo menos para eso, para lanzar el debate. Yo creo que si los padres hacen una reflexión sobre lo que esto significa, se tienen que quedar completamente asustados. Una cosa es que digan, mi hijo no consume, pero en el fondo pueden pensar, alguien le puede enseñar, alguien les puede enseñar cómo llegar. Pero mira, de cada 10 hombres españoles, 4 acuden a la prostitución. Algunos con una regularidad horrible, ¿no? Y otros pues de una manera más ocasional. De cada 10, 4. No sé cuáles son las tasas de los consumidores de pornografía general. Sabemos lo de la adolescencia. Se han hecho muchísimos estudios en distintos países, pero claro, no es nada fácil que quienes consumen pornografía consideren que la pornografía debe estar sometida a cortapisas de distinto tipo. Eso por una parte. Yo creo muchísimo, muchísimo en la capacidad que tienen los medios de comunicación para orientar la opinión pública. Claro que lo creo, ¿cómo no lo voy a creer? Otra cosa es... Lo que ocurre es que los jóvenes no están en los medios de comunicación tradicionales. Esa es otra. Se puede llegar quizá a los políticos, pero a los jóvenes no. A los jóvenes hay que llegar a otros niveles. Ya no están en los medios tradicionales. Consumen información a través de Internet, pero no a través de los medios. Por eso la educación afectivo-sexual iría dirigida a jóvenes y lo de los medios de comunicación iría dirigido fundamentalmente a gente adulta y a gente más, claro. ¿No? Más formada. Hoy por hoy sí. Sería perfecto ¿no? Esa situación complementaria. Y yo veo intentos, porque veo intentos, pero son intentos bastante
paradójicos, ¿no? O bastante ambiguos. Yo veo como en el país de vez en cuando hay artículos, ¿no? Donde se entrevista a, bueno, donde aparece una visión de fondo crítica hacia la pornografía, que es verdad que aparece, pero de pronto a mí me llama un periodista para que le cuente que qué me parece los vídeos musicales, estos tan horrorosos, ¿no? Que el de Motomami ni siquiera es el peor, ¿no? Aunque tiene imágenes que son potentísimas. Y cuando yo le digo que estoy en un desacuerdo muy profundo porque tienen una propuesta de hipersexualización de las mujeres y le explico muy bien, ¿no? Esto significa ser objeto y no sujeto, bla, 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 aparece el artículo donde el 97% contribuye, ¿no? Va todo orientado a la idea de joder las mujeres, cómo se han empoderado, cómo y un 1% que era mi opinión, que eran 2 líneas, ¿no? Entonces me imagino que como los consejos de redacción probablemente, ¿no? De, pues de muchos periódicos, ¿no? Que mayoritariamente pues igual tienen una opinión y hay una minoría que tiene otra. La verdad es que no lo sé. Lo que sé es lo que estamos recibiendo. Y desde los medios de comunicación no hay un análisis crítico sobre la pornografía. Y cuando la pornografía se nos haya echado encima mucho más que ahora, pues entonces me imagino que habrá cambios, ¿no? Pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo que sí creo, y lo dije al principio, es que lo peor está por llegar. Bueno, más preguntas. Mara. Tienes el micrófono apagado, Mara. Perdón. Ahora. Aquí estamos un poco en reflexión, ¿no? Un poco en torno al papel de la familia y la importancia, por ejemplo, para llegar a los jóvenes que puede tener tanto la educación en los colegios y en el proceso educativo como en el ámbito familiar. Sin embargo, hay un poco de duda a este respecto, puesto que se está planteando nuestra audiencia cómo pueden los padres educar cuando ellos mismos no son educados y cuando los padres, los propios padres que forman parte de esa familia no han sido educados y quizás son consumidores, ¿no? ¿Cuál es el papel de la familia y cómo afrontar la educación dentro de la familia? Esa es un poco la versión. Yo, una de las cosas que me han ocurrido es que cuando me invitan a hablar sobre pornografía en ámbitos que son muy diferentes unos de otros, yo lo que sí he notado es una fortísima preocupación por parte de las madres y en ocasiones también por parte de padres. Pero los padres, como sabéis, pues los hombres leen menos, van menos a charlas, en fin, se forman menos, igual se cualifican más, pero se forman menos, ¿no? En ellas he notado una preocupación enorme. Y es que daros cuenta de una cosa, lo único que se necesita para consumir pornografía es tener un móvil. Y podemos ver los chavales a qué edad tienen móvil. A muchos chavales se lo regalan con la comunión, ¿no? Y a otros muchos pues con 9, 10, 11 años. Eso es lo único que se necesita. Y si tú pones la palabra tetas, por poner, ¿no? Por decir una, o la palabra culo, eh, inmediatamente te salen una enorme variedad de vídeos. Yo, para deciros, no sé si os acordáis que hay un presentador en la televisión que tuvo un encuentro sexual con una mujer que no era su esposa. Yo es que no me acuerdo ni cómo se llama, Santi Millán, que acaba de venir, ¿no? Y él mismo lo grabó, debe ser tonto, entre otras razones, pero él mismo lo grabó y el vídeo pues salió ¿no? Por las redes sociales. Y bueno, yo estaba interesada, ¿no? Por mis cosas, ¿no? Porque luego la gente siempre me hace preguntas, ¿no? Sobre cosas que están sucediendo y lo fui a buscar. Y igual fue 2 o 3 días después, ¿no? Cuando me enteré. Y cuando lo voy a buscar, me salen inmediatamente vídeos pornográficos. ¿Qué vídeo me salió? El vídeo de una mujer que está tumbada en el suelo y un hombre que está sentado en una silla y que le está metiendo el pie, bueno, un 40 y tantos, por la vagina.
y lo está metiendo poco a poco, girándolo hasta que llega al tobillo, ¿no? Esto fue lo que me salió. Bueno, si me salió a mí, ¿no? Ellos que saben quién es Santi Millán mucho más que yo, creo que se llama así, ¿no? Pues si ponen ese nombre, pues les va a salir lo mismo. Esto es lo que están viendo, ¿no? Entonces, yo sí que veo preocupación por parte de las madres, sí que he visto preocupación por parte de algunos padres, pero esa preocupación, pues a mí me tranquiliza mucho pensar que esa preocupación está constituyendo, se está gestando subterráneamente y que en algún momento, con otra confluencia, ¿no?, de factores, pues va a colocar, ¿no?, el tema en la opinión pública y se van a tomar medidas. Pero la verdad es que no lo sé, ¿no? No lo sé. Sí veo preocupación en las madres, sí que veo muchísima preocupación en profesoras. Esto, bueno, esto es un clamor, ¿eh? La preocupación que tienen, las dificultades que tienen para abordarlo. Pero necesitamos del poder político, necesitamos de las leyes, necesitamos medidas que no sean... Cuando tengo algunos compañeros y compañeras, cuando yo digo es que la prostitución, perdón, la pornografía hay que prohibirla, y me dicen es mejor formarles. Es que yo no creo que sea, o sea, yo creo que formarles sí, pero no van a dejar de seguir consumiendo pornografía. O igual lo dejan un 1%, un 2%, pero necesitamos medidas que sean más drásticas. Y las medidas drásticas solamente pueden venir pues ¿no?, del poder político, ¿no?, que es el que tiene en sus manos hacer leyes, poner en pie normas, y lo necesitamos. Pues bueno, Fena, quedan 3 minutos para las 8, no queremos abusar de ti, pero nos queda una idea muy clara, ¿eh? Y es que tenemos que hacer algo. Yo creo que los medios de comunicación podemos, por lo menos, intentar llevar ese debate a la sociedad, por un lado, y por otra, intentar, no sé, adquirir algún compromiso por parte de los políticos, tratar de que se comprometan de alguna manera, o al menos irles preguntando cada vez con más fuerza sobre esto, para ver si conseguimos que este tema esté en la agenda política, ¿no? Eso sería, yo creo, nuestro planteamiento después de oírte. Rosa, no sé si queda alguna pregunta por ahí, porque ya te digo, quedan 3 minutos para las 8. Mara, ¿ves alguna pregunta más? No, yo creo que ya está. Bien. Gracias, Rosa, por mi parte. Sí. Muchísimas gracias a vosotras. Sí. Si quieres añadir o hacer algún mensaje final, Rosa. Bueno, no quiero dejar un mensaje muy pesimista, porque, como decía, creo que era Gramsci, el pesimismo no es revolucionario, lo que es revolucionario es el optimismo, y yo creo que sí, sí hay algunos elementos que nos pueden conducir al optimismo. Y yo tengo muchas esperanzas en que esos elementos que de momento están aislados y que de uno en uno quizá no tienen mucha fuerza, haya un momento en que ¿no?, se puedan juntar y se dé una vuelta a lo que indudablemente es una barbarie. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte, hemos aprendido muchísimo, nos has iluminado, de verdad, hasta pronto. Yo espero que pronto podamos volverte a tener con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas Buena gracias. tarde a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego, gracias a todas. Hasta luego. Gracias, adiós, adiós.